Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Como siempre, recuerdo darle buen uso a las redes sociales y por supuesto quédense hasta el final para que nos regalen su opinión sobre la frase que dijo el señor Néstor Humberto Martínez y que sigue siendo motivo de polémica en las redes sociales. Uno pensaría que esa frase se dijo en un momento y no iba a trascender más de lo que ha venido trascendiendo, y tal vez el motivo es porque quien dice esa frase es Néstor Humberto Martínez, un exfiscal colombiano bastante comprometido, bastante señalado por la población colombiana de ser coautor, cómplice del crimen, la corrupción y el narcotráfico en este país. Además que salen de una persona como Néstor Humberto Martínez y el pueblo recuerda todavía la forma tan repentina y rara como dos de los testigos claves que podrían de estar viviendo aún tener en líos judiciales no solamente al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, sino a Sarmiento Angulo, al mismo Álvaro Uribe Vélez, a Iván Duque. Pero de una forma repentina esos señores resultaron suicidándose y la gente no ha comido entero en ese caso. También porque Medicina Legal, ustedes recordarán ese triste episodio del director, el que daba fe de los dictámenes médicos, también trató de engañar a la población colombiana y eso le costó la renuncia por querer, como se dice coloquialmente, meterle los dedos a la boca a los colombianos para encubrir la imagen de su jefe, el señor Néstor Humberto Martínez. Fue un caso de esos que dan asco en la política colombiana. Entonces por eso no ha pasado desapercibido. La gente todavía recuerda y ve a Néstor Humberto Martínez como una persona peligrosa. Y además porque a quien le lanza esa frase a través de la revista Semana es a Gustavo Petro, una persona que tiene serias aspiraciones a la presidencia de este país y que posiblemente va a ser el presidente en 2022. Entonces el pueblo recuerda que esa misma frase, nunca será presidente, la han utilizado en 5 ocasiones en un país donde han asesinado a 5 candidatos presidenciales que en su momento representaban una amenaza como hoy la representa para ellos Gustavo Petro. Esa frase, nunca serás presidente, se la dijeron días antes, meses antes, a 5 candidatos a la presidencia asesinados en este país. Por eso es importante que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión sobre qué piensan, ya que hubo respuesta a ese mensaje de parte del senador Gustavo Petro, que a través de su cuenta en Twitter, pues refutó el mensaje de Néstor Humberto Martínez. Bienvenidos. Es imposible escuchar o leer algo sobre Néstor Humberto Martínez sin que su nombre no nos traiga a la mente a la familia Pizano. El repentino suicidio del ingeniero Jorge Enrique Pizano junto con el de Rafael Merchán hubiese sido uno de los tantos manjares que el pueblo se hubiese tragado entero, gracias por supuesto a la impunidad y complicidad de los medios de comunicación, si no es porque la decisión de Pizano y Merchán de suicidarse solo le convenía a Néstor Humberto Martínez y a todos los ladrones de cuello blanco que robaron a la nación a través de Odebrecht. En un país donde ser corrupto paga y entre más ladrón, más doctor eres, las palabras de un destacado doctor a propósito como Néstor Humberto Martínez no pueden pasar desapercibidas, y menos si esas palabras van dirigidas a la persona que representa un peligro para sus logros políticos, incluso para su libertad, como en este caso es Gustavo Petro. Tal parece ser el caso de Gustavo Petro, quien no ha pasado desapercibida las palabras del exfiscal Néstor Humberto Martínez y muy bien difundida por la revista Semana: Petro nunca será presidente. Entonces uno se pregunta, ¿es un análisis o es una amenaza? La reciente portada de la revista Semana con la frase del cuestionado exfiscal ha sido objeto de toda clase de análisis en redes políticos.
¿Será por aquello de tanto cianuro para suicidarse usado por dos de los testigos clave contra Néstor Humberto Martínez? Vaya uno a saber. Vaya uno a saber en este caso, ¿no? Entre tantas expresiones, muchas de preocupación, por supuesto, nos encontramos con este trino de la abogada Marianini Echeverry. Ella dice: Néstor Humberto Martínez le anuncia al mundo que Gustavo Petro no será presidente. Eso literal es un aviso de que harán lo que sea para sacarlo del camino a la presidencia. Lo que sea, dice la abogada Marianini Echeverry. Por supuesto, ahí vino la respuesta de Gustavo Petro y no sabemos si fue por terror o por precaución. El líder progresista de la Colombia Humana, Gustavo Petro, le envió un mensaje a los colombianos y al mundo, o tal vez al mismo Néstor Humberto. Él dijo a través de su cuenta en Twitter: esto es una amenaza, proviene de un corrupto, el abogado de Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento, que luego como fiscal encubrió los crímenes. El crimen fue el soborno a la dirigencia de todos los partidos tradicionales por $50 millones y el robo del erario. Eso fue lo que dijo el señor Gustavo Petro en virtud a la frase bastante preocupante, no deja de preocupar. Además, porque esa frase la vienen utilizando no solamente personas del partido de gobierno que odian a Gustavo Petro por las denuncias que ha hecho contra todo ese clan que nos gobierna, orientado por Uribe. Entonces siempre ha sido motivo de preocupación, porque lo han dicho, y no solamente ellos, sino también personas confesas del paramilitarismo utilizan la misma frase: Petro nunca será presidente. Y que para nadie es un secreto de que toda esa gente del Centro Democrático, con muy poquitas excepciones que no las conozco, están relacionadas con la creación y sustento de grupos paramilitares en este país. Entonces en redes sociales se sigue debatiendo y de pronto con justa razón la frase Petro nunca será presidente. ¿Qué están pensando contra Gustavo Petro? Mucha gente está pidiendo que se vaya del país. Yo a veces me pregunto, ¿eso es lo lógico? Tener que huir uno del país para satisfacer las intenciones delincuenciales de personas que sí deberían irse de este país, porque este país es para la gente que lo ama, no para quienes lo han destruido. Y no lo han destruido los muchachos que están protestando. No, esa plata que esos jóvenes no están protestando. Lo que mueve a los jóvenes a protestar y a otros ciudadanos no es ir a dañar la infraestructura. Eso no es lo que los está moviendo. A ellos los está moviendo una reforma política necesaria, pero con sus conductores a bordo de una vez. ¿Y quiénes son esos conductores? Los que se han tirado a este país, que llevan más de 20 años gobernando en medio de crimen, en medio de amenaza, de desplazamiento, corrupción, falsos positivos. Pocas familias que gobiernan en este país. Entonces la gente sigue en redes sociales debatiendo, porque hay una desconfianza hacia Néstor Humberto Martínez. El pueblo colombiano todavía no se ha tragado entero el cuento del suicidio de los señores Francisco Pizano, que lamentablemente se dice que en forma accidental el hijo también resultó suicidado con cianuro, y Rafael Merchán, que ustedes recordarán, él apareció muerto, duró unos días, 2 días desaparecido, nadie sabía de él, y fue encontrado aquí cerquita, aquí en la sabana de Bogotá, en el municipio de Madrid, muerto, dicen que a raíz de suicidio, con cianuro, en un hotel. Pues eso desató una polémica que llevó a la renuncia del señor Carlos Valdés, que era el director de Medicina Legal, quien era el que daba fe de que mueren los colombianos. Y ese señor, en una forma sinvergüenza y criminal, cambió el dictamen entregado por los especialistas al servicio del Instituto Nacional de la Salud, de Medicina Legal,
para favorecer a su jefe, porque es que el jefe del INS, del Instituto de Medicina Legal, pues es la fiscalía. En ese momento era Néstor Humberto Martínez, para favorecerlo, si no es por una denuncia que hizo un trabajador sindicalizado. Y total, como pasa en Colombia, hacen el escándalo los medios de comunicación, después los medios de comunicación sacan noticias para desviar la mirada hacia otro lado, hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Nicaragua, para que nosotros los colombianos nos olvidemos de la realidad macabra que pasa en este país. Entonces quería compartir con ustedes esta información, que es como un complemento al tip informativo anterior que hablábamos de lo mismo, y queremos que nos regalen su opinión, que compartan, porque hay que estar en alerta máxima, porque en Colombia han asesinado 5 candidatos presidenciales que representaban algo distinto a lo que todavía nos gobierna. Son un peligro para la sociedad, ellos, esas familias que nos siguen gobernando. No se les olvide seguirnos en redes sociales, búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson y se suscriben, nos siguen en las redes. Y en Facebook búsquenos en el grupo Reporteros Digitales y se suscriben ahí. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Y opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.